Artículo 175. Disposiciones generales. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los casos como cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva, o cuando simultáneamente estos no garanticen una total protección frente a los riesgos laborales. El empleador está obligado a el uso obligatorio de suministros de protección para protegerlos de riesgos profesionales, la instrucción del uso adecuado de los medios de protección, sometiéndose a un entrenamiento preciso y dando a conocer aplicaciones y limitaciones. Decir que los medios de protección personal ayudarán a nuestros colaboradores a resguardar su vida dentro de la institución, brindándoles las herramientas y la capacitación adecuada, lo cual será supervisado por el Departamento de Seguridad Ocupacional. Artículo 176. Ropa de trabajo. Supervisión de la ropa adecuada de trabajo ayudará a evitar riesgos laborales dentro de la organización, ya que se debe cumplir el uniforme de acuerdo al artículo 176. Nosotros destacamos ciertas características que debe cumplir el colaborador, que son las buenas condiciones del uniforme, que no tengan aberturas ni cierres dañados, la confección adecuada para el tipo de labor que realiza nuestro colaborador. Tampoco incluimos algún accesorio extra por precaución de sus actividades, lo cual ayudarán a la protección de nuestro colaborador. Es importante informar cada una de estas situaciones para evitar un riesgo laboral dentro de la institución. Artículo 177. Protección del cráneo. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o golpes, será una obligación la utilización de cascos de seguridad. Para las mujeres con la proximidad a máquinas o aparatos en movimiento, deberán ser utilizadas cofias, redes u otros medios adecuados, eliminando el uso de lazos o cintas. Los cascos de seguridad deben tener los siguientes materiales: incombustibles o de combustión lenta, y no deberán afectar la piel del colaborador. Carecerán de aristas vivas y de partes salientes. La utilización de los cascos será personal. Los cascos deberán guardarse en lugares preservados. Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque o una violencia, deberá sustituirse por otro nuevo. En el artículo 178 de la protección de cara y ojos, será obligatorio el uso de estos equipos de protección en el momento que existan riesgos de impactos con partículas o cuerpos sólidos, acción de polvos y humos, proyección o salpicaduras de líquidos, radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. Estos medios de protección deben ser ligeros, de peso y diseño adecuado. La protección de ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de protección, con una limpieza adecuada. Podrán utilizarse visores de igual manera, para conservar la buena visibilidad a través de estos. Periódicamente deben someterse a una desinfección. En el artículo 179 de la protección auditiva, cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en este reglamento, será obligatorio el uso de estos elementos. Serán de materiales que no produzcan situaciones, disturbios o enfermedades. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su elección será de acuerdo a su curva de atenuación y características del ruido. Podrán ir colocados sobre el pabellón auditivo en caso de ser protectores externos, o introducidos en el conducto auditivo en caso de ser protectores insertos. Para conseguir una máxima eficacia en el uso de estos protectores, deberá realizar que no se posea abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones. De igual manera, estos equipos de protección son de manera personal y deben estar en perfecto estado higiénico. Artículo 180. Protección de vías respiratorias. En todos aquellos lugares de trabajo donde el ambiente esté contaminado, deberán cumplir ciertas características. La primera, que se adapte adecuadamente a la cara del usuario. La segunda, que no origine excesiva fatiga.
La tercera, que tenga un poder adecuado de retención en el caso de ser equipos dependientes. Y por último, poseen características necesarias para que el usuario disponga del aire que necesita. Literal 2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con diferentes criterios. La primera, para un ambiente deficiente de oxígeno, se deberá usar un equipo independiente. La segunda, para un ambiente con cualquier tipo de contaminación, se habrá de usar siempre un equipo independiente. Y por último, para un ambiente contaminado pero con suficiente oxígeno, se deberá utilizar diferentes equipos independientes o dependientes del ambiente, lo cual será analizado por el colaborador dependiendo de la actividad que se encuentre a realizar. Literal 3. Para hacer un correcto uso de los equipos, el colaborador deberá realizar algunas operaciones. La primera, revisar el equipo antes de su uso. Literal B, almacenar adecuadamente el equipo. Y por último, mantener el equipo en perfecto estado higiénico. Literal 4. Periódicamente y siempre, los equipos serán sometidos a una desinfección. Y por último, literal 5. Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en lugares donde se mantenga su conservación. Artículo 181. Protección de extremidades superiores. La protección de extremidades superiores se realizará principalmente por medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de distintos materiales. Literal 2. Los equipos de protección de extremidades superiores reunirán las siguientes características. Deben ser flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento. El literal B, en el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. Y literal C, dentro de lo posible permitirán la transpiración. Literal 3. Cuando se manipulan sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes. Literal 4. En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos que exijan un contacto después de su uso. Y literal 5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad o agresividad de elementos químicos. Artículo 182. Protección de las extremidades inferiores. Estas serán seleccionadas principalmente en función de los siguientes riesgos: caídas y proyecciones de objetos o golpes, perforación o corte de suelas del calzado, humedad o agresivos químicos, contactos eléctricos, contactos con productos a altas temperaturas, inflamabilidad o explosión, deslizamiento, picaduras de ófidos, arácnidos u otros animales. Los trabajos con riesgos de caída, proyecciones violentas o aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de calzado de seguridad con puntas protectoras. Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos cortantes, se utilizará un calzado de plantillas o suelas especiales. El calzado utilizado contra riesgo eléctrico carecerá de partes metálicas. En el caso de trabajos especiales se utilizará un calzado perfectamente conductor. Las suelas y tacones deben de ser lo más resistentes posibles al deslizamiento en los lugares habituales de trabajo. Las protecciones de las extremidades inferiores se completarán cuando sea necesario con el uso de cubrepies, polainas u otros elementos de caracterización adecuada. Los calzados de caucho natural no deben exponerse al contacto con grasas, aceites y solventes orgánicos. El calzado de protección será uso personal e intransferible. Artículo 183. Cinturones de seguridad. Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que impliquen riesgos de lesión por caída de altura. Se implementarán los cinturones tipo arnés. Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de 2 puntos de amarre. Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón y sus medios de amarre. Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras cortantes o abrasivas, deberán protegerse de una cubierta adecuada, transparente y no inflamable. Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado. No se colocan sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan estropear sus elementos. Artículo 184. Otros medios de protección. Con independencia de los medios de protección personal citados, cuando el trabajador así lo requiera, se utilizarán otros,
tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado para prevenir los riesgos del trabajo.